Bienvenidos a un programa más de Porque todo es mejor a la luz de la palabra. Ya nos encontramos en la 9ª mayordomía y bien, hoy vamos a trabajarla, vamos a hacer varias preguntas y sobre todo a tratarlas con pinzas. Mi nombre es Laura, estoy con José Antonio y si es la primera vez que tú estás viendo este canal, pues yo te invito a que revises todas las mayordomías que ya hemos analizado y que te unas con nosotros a buscar las respuestas que tiene Dios para nuestra vida. Muy bien, comencemos. La mayordomía del dinero puede traernos muchos problemas, puede ser algo que tal vez a muchos nos cuesta organizar, poner las prioridades, tal vez lo tenemos solucionado, pero van surgiendo muchas preguntas al respecto de este tema. Porque no sabemos si el dinero es bueno, es malo, qué hacemos o por qué suele traer tanto conflicto. Bueno, en realidad el dinero no es ni bueno ni malo. Está en función al uso que le demos nosotros y cómo lo utilicemos. Recordemos que esta serie tiene como tema central la mayordomía. Y respecto al dinero es administrar sabiamente el dinero que se nos ha sido entregado a través del trabajo, pero obviamente como provisión de parte de Dios. Entonces todo lo que tenemos respecto al dinero proviene de Dios, es el primer punto. Y nuestra labor es administrarlo conforme a lo que la palabra dice. ¿No? Obviamente en primer lugar satisfaciendo las necesidades de nuestra familia, de nuestro núcleo. Y después la palabra da otras áreas más donde debemos invertir, digámoslo así, el dinero. Ahí, vamos por partes. La primera función por la cual Dios nos permite tener dinero es para cubrir las necesidades de nuestra familia. El núcleo central, así es. Uh-huh. Eso incluye mi vida y la vida de las personas que están conmigo, que viven conmigo, ¿verdad? Así es, sí. La segunda, tú nos decías que el dinero sirve para sustentar al cuerpo de Cristo. Exactamente. Y ese es un tema delicado por el contexto como se ha ido dando estas circunstancias. Pero un mandato en la palabra del Señor es que los hijos de Dios sustenten al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene diferentes necesidades conforme a los ministerios que cada congregación, que cada iglesia local va poniendo en funcionamiento y en ejercicio. Uh-huh. Muy bien, creo que cuando nosotros hablábamos acerca de las posesiones en la mayordomía anterior, que les voy a dejar el link aquí arriba para aquellos que no la han visto puedan verla y seguirla, creo que ha quedado un poco más claro quizás la forma en la que yo debo gastar mi dinero, ¿no? Sí. Si lo quiero, si lo necesito, son preguntas que debo responder. Uh-huh. Y bueno, ahí sé si debo comprar o adquirir algo. Exacto. Y bueno, ya lo tengo solucionado. Pero, ¿sabes? Algo que ha traído muchos problemas para la iglesia a nivel mundial, ¿no? Es más, mucha gente se refiere a tanto al diezmo como a la ofrenda de una manera, incluso hasta con mucho dolor. Sí, incluso despectiva también. Sí, ¿no? De manera despectiva y demás. Pero yo te pido, por favor, que nos aclares, porque es importante que tú nos puedas aclarar qué es la ofrenda, qué es el diezmo y por qué. O sea, cuál es el origen, qué es lo que piensa Dios acerca de esto. Y también, bueno, ver más allá la responsabilidad de la iglesia frente a esto. Muy bien. Referente al diezmo, lo vamos a resumir de manera muy concreta porque es un estudio muy amplio. Pero en resumen, el diezmo en el Antiguo Testamento fue establecido por Dios para sustentar a la tribu sacerdotal, es decir, a los levitas. Y los levitas no tenían parte en territorio. Y ellos debían igual sustentar a su familia. Entonces el diezmo era apartado por el pueblo de Israel, por las otras tribus, y llevado al templo para que el templo sea sustentado, para que los levitas sean sustentados y la familia de los levitas sean sustentados. Entonces, no solamente hablamos de un 10%, sino hablamos de muchos otros porcentajes en diferentes áreas, primicias y diferentes cosechas que tenía el pueblo de Israel. Entonces, esa era la función del diezmo, apartar un monto para el sustento de los sacerdotes. Obviamente también hay una referencia previa antes de la ley a gente que entregó diezmo, pero lo hizo a autoridades también, ¿no? Por ejemplo, Abraham, a Melquisedec, ¿no? O vemos hay otros ejemplos también. Pero referente a la ofrenda, en el Nuevo Testamento, la ofrenda está reservada para la iglesia de Cristo.
Y la ofrenda es para sustentar al cuerpo de Cristo. No hay una referencia directa o clara en el Nuevo Testamento para la iglesia referente al diezmo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres apartar el 10%, bueno, está bien, pero hay que tomar en cuenta, ya no estamos bajo la ley como pueblo de Israel, sino como iglesia. Y eso hace que el 100% de lo que tenemos le pertenezca a Dios. Entonces, si le estamos dando el 10% nosotros al Señor, es como que nos estamos quedando con el 90%. Pero esto no está, no es regulado la palabra que estoy buscando, pero no está delimitado tal vez, o sea, tiene que ser específico. Ahí está el punto central. Tenemos la libertad de no estar sujetos a un monto. Si tú puedes dar el 22%, muy bien. Con seguridad ese monto ofrendado para el cuerpo de Cristo va a cumplir y va a dar fruto. Pero si por algún motivo tú puedes dar el 9%, no te sientas mal por no dar un 10%. Yo conozco a personas que apartan un 15% para el cuerpo de Cristo y aparte otro 15% para sustentar a otras familias fuera del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, eso es algo que uno debe decidir conforme, dice la palabra, conforme hayamos sido prosperados. Ese es el asunto. Tenemos la libertad de administrar el dinero de Dios conforme a la necesidad de la familia y del cuerpo de Cristo. Entonces, si yo estoy entendiendo bien y es la manera correcta, yo puedo dar aquello que el Señor esté poniendo en mi corazón. Sí. ¿Es correcto que se le siga diciendo diezmo, ofrenda? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo lo hacen en tu congregación? No sé. Mira, no es algo que sea rajatabla. O sea, ¿para qué vamos a autoponernos cargas? Si tú quieres dar diezmo, muy bien, no hay ningún problema. Si tú quieres dar ofrenda, no hay problema, llámalo como quieras. Pero estás apartando conforme a la palabra una porción de tu ingreso cada domingo para el cuerpo de Cristo. Ok. Yo recuerdo una parábola que habla acerca de una viuda, que era una viuda pobre. Y en realidad ella dio muy poco, considerando a lo que daba el resto de las personas. Y cuando Jesús habla acerca de esta parábola, Él dice, ella dio todo lo que tenía. Exacto. Sí, Jesús estaba parado frente en el templo donde se daban las ofrendas y la viuda dio todo lo que tenía. En cambio, los demás daban lo que les sobraba. Ese es el punto central. Esa viuda entregó en ese momento al templo, a los levitas, a quien iba a administrar el dinero, todo lo que tenía. Y lo hizo con un corazón lleno de fe. Por eso Jesús dijo que ella dio más que los demás. Porque ella dio lo que tenía, todo lo que tenía. Y lo dio con amor, lo dio con fe, con toda certeza. Eso es el punto central de la ofrenda. Ok. Entonces, aquello que yo le doy a Dios, tengo que hacerlo con todo mi corazón, ¿no? Independientemente de que fuera más del 10%, menos del 10%, exactamente el 10%, es aquello que yo doy con mi corazón. Exacto, ¿Sí? Lo que apartamos conforme hemos prosperado. Así es. Ok, algo que, mira, es frecuente que a veces la gente pregunte y es, ¿qué se hace con el diezmo? ¿Por qué piden? No, evidentemente hay, y tristemente lo tenemos que decir, no, hay situaciones muy extremas, ¿no?, que se pueden ver que avergüenzan al cuerpo de Cristo. Sí. No todos somos iguales, pero lamentablemente es como que todos cayeran dentro del mismo saco. Tristemente sí. Ahí está la contraparte. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Como creyente, mi responsabilidad es sustentar el cuerpo de Cristo, ¿no? Como dijimos hace un momento, conforme hemos prosperado. Okay, Pero la ¿sí? contraparte ya, como pastores, como líderes dentro de la iglesia, es administrar delante de Dios sabia y correctamente y transparentemente lo que ha ingresado a cada congregación. ¿Cómo ocurre esto? Porque, no sé, a veces vemos multimillonarios por ahí y no es necesario dar nombres, ni mucho menos, pero es que es un tema muy delicado. O sea, ¿cómo debería funcionar la administración en este sentido? Es una excelente pregunta. Hay mucha discusión y no se ponen de acuerdo en esto
conforme a diferentes denominaciones, pero lo correcto debería ser uno, primero, también sujetarse a la ley en el país donde estamos, donde indica que cada trabajador debe tener un salario digno, con todas las prestaciones de ley, es decir, seguro médico, jubilación, ¿no? Es decir, el aporte para la jubilación y todo eso. Entonces, cuando la gente que trabaja, es decir, los pastores, los líderes, conforme a los ingresos, tienen un salario digno, van a cumplir con su labor sin mayor dificultad, ¿no? Ese sería lo correcto, pero la parte incorrecta, donde en muchas congregaciones tristemente sucede, y eso también hace que los pastores más estén pendientes en la cantidad de gente que hay, que en el pastoreo como tal, es que están en función a un porcentaje. Y eso es lo triste, y lo digo con mucho dolor en el corazón. Hay pastores que reciben no un salario, sino un porcentaje de los ingresos. Ahora imagínate una persona que recibe mucho dinero y la congregación va creciendo y creciendo, pues obviamente va a recibir más dinero, porque está en función al porcentaje de lo que entra. Entonces, ¿qué va a querer? Que haya más gente, más gente y se va a preocupar en eso. En cambio, si recibe un salario fijo mensual conforme a sus necesidades, pues va a cumplir con su labor, haya poca gente, haya mucha gente, den algunos, no den algunos, va a cumplir con su labor delante del Señor. Creo que aquí está la parte delicada, ¿no es cierto? Tener la sabiduría necesaria para tomar una decisión así, tener también el apoyo de pronto de la iglesia en este sentido, Sí. pero no es correcto enriquecerse, ¿no?, con el dinero de otros. Exacto, porque somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Eso quiere decir que si Dios está prosperando una congregación económicamente, no es para que el pastor tenga mayor cantidad de vacaciones y a mejores lugares, no es para eso, ¿no? Es para que más ministerios tengan ingresos para cumplir su función. Tengo un ejemplo rapidito. El ministerio de ayuda social, digámoslo así. Cuando hay ingresos para la parte de ayuda social, es un ministerio que va a bendecir a otros lugares. Y se va a llevar no solamente la palabra de Dios, sino también se va a llevar el confortar a otras personas. Y cubrir necesidades. Exacto, también. ¿no? Llevamos alimento a la gente que necesita alimento. Y junto con eso la palabra de Dios. Entonces, es algo que, una semilla que queda y va a dar fruto. Se trabaja en los hospitales, se trabaja en cárceles, es un ministerio, hay muchos otros más. Te doy ese simple ejemplo. Entonces, cada ministerio conforme va creciendo y va alcanzando potencial, va necesitando también sustento. Y por eso debe ser administrado de manera correcta, clara, transparente y limpia el dinero. Es decir, que aquello que entra a la iglesia no está destinado solamente al sueldo del pastor, No. sino que debe cumplir con el ministerio que Dios ha puesto en esta iglesia local. Claro que sí. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Ya, esa es una cosa, la tenemos muy clara. Pero a veces decimos lo siguiente, el obrero es digno de los diezmos de la gente. No es así. O sea, el obrero es digno de su salario. El salario es una porción de los ingresos de la iglesia. Los ingresos de la iglesia también deben cubrir otras áreas completamente distintas dentro de los demás ministerios. Perfecto. Algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que debe quedar en nuestro corazón, ¿no?, es que aquel que mucho se le dio, mucho se le demandará. Así es. ¿Cierto? Entonces toca cuidar mucho aquello que Dios está poniendo en tus manos. Sí. Ya sea que tú lo estés usando para ti, para tu bien, ¿no?, para el bien de tu familia, o de pronto para sustentar a la iglesia, incluso en este tiempo apoyar a otras personas que por la pandemia, la necesidad ha golpeado a todas las familias en el mundo, ¿no? Pero la responsabilidad nuestra es tener las cuentas claras, como un buen mayordomo, ¿no? Exacto. Llega su señor y aquí están, ¿no? Estas son mis cuentas y todo está claro y está limpio. Esa es nuestra responsabilidad delante del Señor. Claro que sí. Incluso cuando un pastor, por diferentes motivos, tal vez la edad, cambio de ciudad, no sé, deja el pastorado en una congregación, pues otro pastor debe hacerse cargo. Y las cuentas deben estar de tal manera claras para que ese pastor pues siga trabajando y todo esté en orden. Ok, haciendo un resumen de todo lo que estamos viendo.
Llámese diezmo u ofrenda. Es aquello que el Señor está poniendo en tu corazón para que tú puedas sustentar a la iglesia local donde tú estás. Así es. Ese es un punto. Lo que tú das, dalo con alegría, que trae bendición. Si nos tuviéramos que quedar con un pasaje, ¿con cuál sería? El pasaje clave para esto es el que tenemos también que anotado aquí, Ageo capítulo 2, versículo 8. El Señor claramente nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quién le pertenece tu dinero? Al Señor. ¿A quién le pertenece mi dinero? Al Señor. Muy bien, entonces administrémoslo correctamente. Cubramos las necesidades de nuestra familia, ¿no? Necesidades reales, y también sustentemos al cuerpo de Cristo. Y el Señor, conforme hagamos esto, nos va a continuar prosperando, porque es una manera también en la cual el Señor nos prueba administrar correctamente lo que Él nos da para darnos aún más, para seguir bendiciendo a otras personas. Que así sea. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este tiempo. Y si tú tienes alguna duda, alguna pregunta más, yo te pido que tú puedas escribirla en los comentarios y así podemos responder todas las dudas que queden. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, porque todo es mejor a la luz de la palabra.